Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. Las leyendas son las hermanas de la historia. Si observamos con atención, detrás de cada leyenda, o mejor dicho, enredada con ella, encontramos trozos de la historia. No es ocioso escuchar estas expresiones del género narrativo popular, porque en ellas podemos ver, como en un bien pulimentado espejo, el alma de una época, el carácter de su gente y el ánimo de quienes nos anteceden. Yo sostengo que indagar en estos relatos es un complemento idóneo para interpretar un país o una comunidad humana cualquiera. Esta leyenda es simple y posee el carácter propio del romanticismo, su sentimentalismo, la sencillez de unos personajes dibujados en lucha contra las fuerzas del destino. Pues bien, todo esto sucedió, se afirma, en el año de 1861 en la ciudad de Zacatecas. Por aquellos años se desenvolvía en México el drama de un país dividido entre liberales y conservadores, así como la segunda intervención francesa, que acabaría con el establecimiento del Segundo Imperio, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. El país estaba a las puertas de un conflicto que costaría mucha sangre y que forjaría la historia nacional, como suele ser en estos casos, con el dolor de mucha gente inocente. Resulta ser que en aquella ciudad minera habitaba una mujer joven de extraordinaria belleza. La muchacha se llamaba Oralia y era conocida por su recato, sus buenas costumbres y su sencillez. Esta gracia la volvía admirada por todos. En aquel lugar, concretamente en la plaza Miguel Auza, merodeaba un muchacho joven y apuesto, aunque de extracción humilde. Se llamaba Juan y fungía como un sencillo aguador. ¡Agüita para tomar bien fresquita! Como se podrá imaginar, su oficio lo ponía en contacto con todos los miembros de la comunidad, desde los más encumbrados hasta los más modestos, como él mismo. No escapaba a esta joven la belleza de Oralia, con quien, puede decirse, había forjado una muy limpia amistad. Cada día el muchacho pasaba y se encargaba de arreglar un pequeño jardín que la muchacha tenía. Nunca les faltaba agua a aquellas plantas que crecían muy bellas y saludables por la devoción con que aquel improvisado jardinero las trataba. Pero aquella paz tan dulce se vio interrumpida de pronto cuando un extranjero, un apuesto oficial francés, llegó hasta aquel lugar. No sabemos bien cuál era el motivo de su estancia en la ciudad de Zacatecas, pero sí sabemos que la belleza de Oralia no le fue ajena al recién llegado. Muy pronto se puso en contacto con los padres de Oralia para buscar algún pretexto que le permitiera poder conversar con la muchacha. La familia, conservadora, pero con un sentimiento patriótico muy arraigado, tenía sus reservas
aunque pudo más su proverbial cortesía. Señor. Aquel caballero impresionó a Oralia por su galanura y su erudición. Era un hombre muy joven, es verdad, pero con una vida enriquecida por los múltiples viajes y aventuras. Aquello, pues, hizo nacer en el corazón de Oralia, que aunque no supiera reconocerlo, se encontraba prendada del humilde aguador, una angustia constante. Su juventud le impedía definirse de cara a las circunstancias y se sentía atrapada por un mar de confusiones. Tenía que encontrar la solución. Entonces fue que decidió ir a la iglesia a buscar el auxilio divino. Buscó el acompañamiento de Dios y ahí, en el recogimiento y el silencio propio del lugar sagrado, Oralia pidió a los cielos con todas sus fuerzas que le ayudaran a discernir prontamente lo que debía hacer. Después de orar, la muchacha abandonó la iglesia y se refugió en su pequeño jardín, aromado siempre por la tierra húmeda y por las fragancias de las múltiples flores que se daban también en aquel lugar. Agobiada, comenzó a llorar y sus lágrimas cayeron sobre aquella tierra que con tanto amor y dedicación cuidaba Juan. Entonces Oralia se dio cuenta de que el pequeño árbol bajo cuya sombra se encontraba lloraba también. Un par de gotas gordas y frescas cayeron sobre el dorso de sus manos. Un vientecillo fresco comenzaba a soplar y ella creyó ver en aquella coincidencia una señal venida desde lo alto. El agua era el símbolo claro de la decisión que aquella joven mujer debería tomar. Aquella noche Oralia durmió tranquila, segura ya de lo que debía hacer. Ignoraba que el día de mañana le traería más sorpresas. Al día siguiente se presentó en su casa el oficial francés. Las cosas habían cambiado drásticamente y era necesario que volviera de emergencia a su país. El caballero prometió volver alguna vez, pero fue claro al decir que las urgencias que le imponía el deber de defender a su patria eran absolutamente inexcusables. Haciendo ademanes de un respeto histriónico, inclinándose y besando la mano de aquella doncella de la que debía despedirse, tal vez para siempre, partió. Oralia sintió que aquello era otra señal del cielo y sintió que le quitaban una pesada losa de encima. Juan también se enteró de que aquel europeo se había vuelto a su país. Experimentó entonces una dicha enorme, pensando que tal vez aquello era una oportunidad que no podía dejar pasar por ningún motivo. Se hizo a sí mismo la promesa de hablar con Oralia y expresarle con toda claridad cuáles eran sus planes y sus sentimientos. Así lo hizo. Pero lo que ahí pasó fue algo que jamás hubiera imaginado. La vio en la plaza, muy cerca de su casa, sentada en una banca bajo un árbol de sombra bienhechora. Se acercó poco a poco, sintiendo que ya no caminaba sobre este mundo porque se sentía levitar, como si poco a poco fuera penetrando en la esfera de Oralia, dejándose tomar por aquel influjo ante el que nada podía o quería hacer. Ella lo vio y se puso de pie. Cuando estuvo a unos cuantos metros, abrió los brazos en cruz, invitándolo para fundirse en un abrazo, lo que era demasiado atrevido para la época. Así lo hicieron y sintieron ambos cómo les ardía en el pecho un fuego dulce, de otro mundo. Esta fue la tercera señal de lo alto que le confirmó a aquella muchacha sencilla que sus oraciones habían sido respondidas. Como es natural, aquella pareja tuvo que enfrentar lo imposible para consumar aquel deseo de morir el uno junto al otro. Tal era la voluntad de Juan, morir en el mismo instante que su amada para que nadie sufriera por la pérdida del otro. Oralia, mi amor. Oralia reía al escuchar aquella ocurrencia de tan bella simpleza. Pero además eran fuertes, así que prosperaron y probaron a todos que sus sentimientos eran profundos, inconmovibles, sagrados.
Así que no hubo más remedio que aceptar aquello. Un día de noviembre, a la sombra de aquel árbol, volvieron a abrazarse y besarse, ya como marido y mujer, al abandonar la iglesia donde el cura había bendecido su deseo más ferviente: caminar juntos por el sendero de la vida. No sabemos más, no podemos saber más, solo lo que nos queda como el eco de aquella historia. Aquel amor fue tan profundo que no hubo persona que no se enterara de aquellas circunstancias y se sintiera conmovido por la brillantez de aquellas almas. Luego se comenzó a rumorar que aquel árbol poseía un poder extraordinario. Todas las parejas que se prometieran amarse para siempre bajo su sombra conseguirían aquel amor total y dichoso. Pero el tiempo todo lo termina por sepultar bajo gruesas capas de indiferencia. Nuevas generaciones llegaron y poco a poco aquella historia se fue olvidando, al tiempo que llegaron nuevos aires modernizadores que remodelaron aquel lugar, aquella plaza y aquel árbol que finalmente sucumbió bajo un hacha que ignoraba estar asesinando al último testigo vivo de un milagro. Si acaso hay algo de cierto en todo eso, que florezca de nuevo aquel árbol en estas palabras y que se cumpla en todos los que ahora me oyen la promesa del árbol para Juan y Oralia, el encuentro definitivo de dos almas en este mundo. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.